Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy, la emoción está a tope porque vamos a ahondar en un tema que sé que los tiene a todos al borde de sus asientos, Ander Cel y Kerem Bürsin. Sí, mis chiquis. Hoy no solo vamos a destapar secretos inéditos sobre su romance, esa química que traspasó la pantalla y nos tuvo a todos viviendo y respirando sin calcam, sino que vamos a ir más allá. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos permita entender qué fue realmente lo que pasó entre estos dos íconos. Sé que ha pasado un tiempo desde que Senkal-Kapm nos enamoró con su historia de cuento de hadas, pero la verdad es que el impacto de Hande y Kerem, tanto individualmente como pareja, sigue siendo inmenso. Y hoy vamos a ir más allá de lo que vimos en entrevistas superficiales y en las redes sociales, donde todo suele ser cuidadosamente curado. Vamos a explorar esas pequeñas historias, esos detalles que quizás no conocías, esas anécdotas jugosas que nos ayudarán a entender un poco mejor lo que realmente sucedió entre ellos, que los unió, que los separó y que queda de todo ese torbellino. Pero antes de que empecemos a descorchar la botella de los secretos, quiero pedirles un favor, un detallito que me ayudaría muchísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan las historias de amor de las celebridades, si son como yo y adoran los secretos detrás de las cámaras, no olviden suscribirse al canal. Por favor. Activando la campanita, por supuesto, para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Es lo que me da la energía para seguir investigando, para seguir buscando esos detalles que a ustedes tanto les gustan. Y ahora sí, mis corazones, vamos al grano. Que la cosa se pone buena. Todos recordamos Senkal-Kapm, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón con la historia de Eda y Serkan, interpretados, obviamente, por Hande y Kerem. Desde el primer episodio, la química entre ellos era innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Se sentía una conexión que iba más allá de la simple actuación. Y esa química, amigos míos, esa conexión, esa magia, fue precisamente lo que encendió la chispa de su romance. Fue el fuego que inició el incendio. Al principio, claro, ambos negaron cualquier tipo de relación. Eran compañeros de trabajo profesionales, y estaban enfocados en el éxito de la serie. Esa era la narrativa que querían proyectar al mundo. Pero como suele suceder, la realidad era mucho más compleja, más matizada, más interesante. Las largas horas de rodaje, las escenas románticas que parecían sacadas de un sueño, la convivencia diaria, los viajes juntos, los momentos compartidos, todo eso fue creando un vínculo muy especial entre ellos, un lazo que era imposible de ignorar, por mucho que lo intentaran. Una fuente cercana a la producción, que obviamente prefirió mantenerse en el anonimato, me contó que desde el principio se notaba una atracción mutua. Se miraban de una manera diferente, me dijo esta persona. Había una conexión que no se podía fingir. Incluso cuando no estaban grabando, se buscaban, se reían juntos, se preocupaban el uno por el otro. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a todo lo demás. De hecho, hay una historia muy curiosa que me contaron sobre una vez que estaban grabando una escena en la que Eda y Serkan tenían que besarse bajo la lluvia. Una escena icónica, ¿verdad? Pues resulta que ese día hacía un frío terrible, un frío que calaba hasta los huesos, y Hande estaba tiritando, temblando como una hoja. Kerem, ni corto ni perezoso, sin pensarlo dos veces, se quitó su chaqueta, una chaqueta gruesa que lo protegía del clima gélido, y se la puso encima, a pesar de que él también estaba pasando frío. ¡Qué caballero! Ese gesto aparentemente pequeño, un acto de pura caballerosidad, demostró la gran preocupación que sentía por ella. Y según esta fuente fue uno de los momentos clave que confirmaron que entre ellos había algo más que una simple amistad. Fue un punto de inflexión, un momento en el que ambos se dieron cuenta de que lo que sentían iba mucho más allá de la camaradería profesional. Otro detalle que me pareció súper interesante y que revela mucho sobre su conexión, es que ambos compartían una pasión por la fotografía. A menudo se les veía con sus cámaras, capturando momentos del rodaje, retratando a sus compañeros de trabajo y, por supuesto, tomándose fotos el uno al otro. Esas fotos, muchas de las cuales nunca llegaron a ver la luz pública, permanecieron ocultas en la privacidad de sus teléfonos y álbumes personales, eran una forma de expresar su cariño y admiración mutua. Era su lenguaje secreto, su manera de comunicarse sin palabras, de guardar recuerdos que solo ellos entendían.
Imaginen la cantidad de momentos íntimos, de miradas cómplices, de sonrisas robadas que quedaron plasmados en esas imágenes. Un tesoro. Luego llegó el viaje a las Maldivas. ¿A las Maldivas? El paraíso. El escenario perfecto para una escapada romántica. Fue ahí, en medio de playas paradisíacas, de aguas cristalinas, de atardeceres de ensueño, donde Andy y Kerem decidieron hacer pública su relación. Finalmente, las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura felicidad. Se les veía radiantes, enamorados y disfrutando al máximo de su tiempo juntos. Era la confirmación que todos estábamos esperando. Recuerdo que en ese momento las redes sociales explotaron. Fue la locura total. Todos estábamos felices por ellos. Era como si nuestro sueño de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se hubiera hecho realidad. La fantasía se había convertido en realidad. Pero como suele suceder con las relaciones de las celebridades, la presión mediática, el escrutinio constante del público y la falta de privacidad comenzaron a pasar factura. La burbuja de felicidad en la que vivían comenzó a desinflarse. Una amiga periodista, que siguió de cerca su relación, me contó que Andy y Kerem eran muy diferentes en su forma de lidiar con la fama. Andy es una persona más reservada, más discreta, prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más abierto a compartir su vida personal con el público, más dispuesto a interactuar con sus fans. Esa diferencia, aunque al principio no fue un problema, con el tiempo se fue convirtiendo en una fuente de tensión entre ellos. Sus diferentes personalidades chocaron y comenzaron a generar fricción. Además, ambos tenían agendas muy apretadas. Inhumanas. Andy estaba enfocada en su carrera como actriz y modelo, viajando constantemente, participando en eventos, firmando contratos. Kerem estaba trabajando en varios proyectos cinematográficos, explorando nuevas facetas de su carrera, buscando consolidarse como un actor de renombre. El tiempo que podían pasar juntos era cada vez más limitado y eso, inevitablemente, afectó su relación. La distancia, tanto física como emocional, comenzó a erosionar el vínculo que los unía. Y luego, inevitablemente, llegó la noticia de su ruptura. Un balde de agua fría para todos. Fue un golpe duro para todos los que habíamos seguido su historia de amor, para los que habíamos depositado nuestras esperanzas en verlos felices para siempre. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas, permanecieron en la esfera de lo privado, pero se especuló mucho sobre la presión mediática, las diferencias en sus personalidades y la falta de tiempo juntos. Los ingredientes perfectos para un desastre amoroso. Algunos incluso sugirieron que había habido terceras personas involucradas, que alguien más había entrado en escena y había dinamitado la relación, pero esto nunca se confirmó. Fueron solo rumores, chismes que alimentaron la máquina de la especulación. Lo que sí se sabe, lo que es un hecho, es que la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de que intentaron mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, era evidente que la relación había significado mucho para ellos. Que habían invertido tiempo, energía y emociones en construir algo que al final no pudo ser. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo es su relación actual? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, aún más jugosas. Agárrense. A pesar de que ya no son pareja, de que han tomado caminos separados, Andy y Kerem siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa. Sorprendente pero cierto. Se han visto en eventos públicos, se han felicitado por sus logros profesionales y, según algunas fuentes, incluso han mantenido contacto de forma privada. Siguen conectados de alguna manera. Una persona que trabaja en la industria del entretenimiento, un insider, me contó que entre ellos siempre habrá un cariño especial. Vivieron momentos muy intensos juntos, compartieron experiencias únicas, y eso es algo que no se puede borrar fácilmente. Aunque ahora estén en caminos diferentes, siempre se tendrán un gran respeto mutuo. Hay una historia compartida que los unirá para siempre. De hecho, hay rumores persistentes, aunque no confirmados, de que podrían volver a trabajar juntos en un futuro proyecto. Imaginen la emoción de los fans. Aunque no hay nada oficial, la idea de verlos nuevamente en pantalla, reviviendo esa química que los hizo tan especiales, ha ilusionado a muchos. Después de todo, la química entre ellos es innegable y su talento individual es inmenso. Sería un éxito asegurado.
Ahora, quiero aclarar algo importante porque no quiero generar falsas expectativas. Todo lo que les he contado hoy se basa en información de fuentes cercanas a Hande y Kerem, pero no son declaraciones oficiales de ellos mismos. Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su privacidad y a mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del alcance del público. No podemos pretender saberlo todo, ni invadir su intimidad. Pero dicho esto, creo que es fascinante analizar las relaciones de las celebridades, especialmente cuando hay tanta química y conexión como la que había entre Hande y Kerem. Su historia nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las chispas pueden saltar en cualquier momento, y que a veces, las relaciones más intensas también pueden llegar a su fin. Que el amor no siempre es suficiente. En resumen, hemos explorado la chispa inicial de su romance en Senkalkam, la escapada romántica a las Maldivas, los desafíos de lidiar con la fama y la presión mediática, las posibles razones de su ruptura y su relación actual. Hemos visto cómo una conexión que nació en la pantalla se convirtió en una realidad, aunque efímera, y cómo, a pesar de la distancia, el respeto y el cariño mutuo persisten. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada pista para tratar de entender qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberme acompañado en este viaje a través de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje, que hayan aprendido algo nuevo, y que les haya revelado algunos secretos inéditos y haberles dado una perspectiva diferente sobre su relación. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la pareja de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en algún momento? ¿Qué otros secretos conocen sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. La interacción con ustedes es lo que más disfruto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Los quiero.